amigos de Vogue México y Latinoamérica, yo soy Ángela Aguilar y este es otro episodio más de Secretos de Belleza. En la pandemia, la verdad, yo he sido súper afortunada. Yo creo que por mi abuela Flor Silvestre o algo así, que ella siempre tenía el cutis perfecto. Y yo creo que una de las cosas que me pasó durante la pandemia es que me empecé a estresar, empecé a estar un poco triste y pues estaba notando en mi piel. Así que en esta pandemia fue súper importante cuidármela y pues no sé, darle un poco de amor. Así que mi primer paso de mi rutina de belleza es mi cleanser. Básicamente es un jaboncito para limpiar los poros, limpiar mi piel, porque como soy cantante uso mucho maquillaje para las cámaras y los escenarios, y esto es muy bueno tener. Siempre empiezo con la piel seca, y como tengo el pelo cortito, la verdad nada más me lo pongo atrás de los oídos y con eso ya no se me mete a la cara. Vamos a empezar por toda la cara. Me dijo mi mamá, o no sé quién me contó, que un secreto muy bueno es limpiarte la cara hacia arriba porque así no te salen arrugas. Algo así. No sé, y ya sé que tengo 17, pero pues tenemos que ser prevenidos para cuando estemos grandes que no nos salgan arrugas. Ya lavamos la cara. Lo lavé con agua muy fría porque siento que me ayuda a que los poros se me hagan así más chiquitos. Y eso me gusta. Voy a dejar que se seque así casi naturalmente para que mi piel se hidrate. Y lo siguiente que voy a hacer es que voy a aplicar mi tonificador, que básicamente ayuda a que mi piel se sienta fresca, mis poros se hagan más chiquitos. Hoy voy a usar Pharmacy Deep Sweep. Me gusta mucho porque siento que sí me está limpiando mucho la cara. Voy a agarrar un algodoncito, me voy a aplicar poquito y lo mismo que al lavarme la cara. Siempre me lo pongo hacia arriba. Tengo una boca muy grande y todo el mundo cree que me opero mi boca. Pero bueno, no, que me pongo como cosas en la boca para que se haga más grande, pero no, así la tengo. Y eso creo que es un rasgo que me caracteriza muchísimo. Ok, pues ya terminamos de hacer esto. Ahora voy a esperar que se seque un poquitito. Este tonificador, especialmente si tienes como ciertos granitos. Aquí tengo un granito que me salió, aquí tengo otro. O sea, te vas a sentir como que te están haciendo cosquillas en la cara. Esto es natural. Ya que se nos secó esto, ya nos estamos viendo mejor, con más vida. Ahora nos vamos a poner sueros y crema. Primero empiezo con mi suero. Es uno que le robé a mi hermana, que es de L'Oreal. Me encanta. Solo me pongo un par de gotitas y lo mismo, hacia arriba todo. Mi producto también me lo pongo en el cuello. Y ahora mi parte creo que favorita de todo lo demás es la crema. Me pongo una crema para mis ojos porque como paso muchas noches trabajando y grabando, me empiezo a ver como un panda y no me gusta verme como un panda, así que me voy a poner esta cremita para los ojos, que también ayuda para las arrugas, aunque ya sé que no tengo. Me la aplico y una de las cosas que me dijo, creo que también un Beauty Secrets que vi, fue que también te lo pongas arriba de los ojos, que todo el área merece cremita. Y eso está muy padre. Yo creo que el mejor consejo de vida que me han dado es el ser honesta contigo misma a todo momento, hacer las cosas por gusto, porque se nota cuando estás forzando las cosas, se nota cuando no quieres estar ahí, así que hacer todo con mucho amor, hacer todo con mucha buena vibra, buena energía y yo creo que nada más ser feliz, lo más importante en la vida es ser feliz, así que haz lo que te haga feliz. Y ahora voy a usar esta crema para el resto de mi cara. Es una crema que, básicamente me encanta una artista que se llama Alicia Keys y sacó su línea de belleza y siempre he pensado que tiene el cutis perfecto Alicia Keys. También porque no usa maquillaje nunca, pero pues todo ayuda y yo creo que me encantó su línea, me encantó la forma en que describe sus productos, que son como para aumentar tu belleza. Es un producto que te ayuda
a crecerla y no sé, como que hay muchas marcas que no me gusta la imagen que dan como de perfección, sino se me hace una cosa que podamos aumentar nuestras facciones, aumentar lo que nos hace únicos, y esto es algo que me gusta mucho, mucho, mucho. Para terminar mi skincare, me pongo una mascarilla en mis labios, porque como dije, es la parte más importante de mi cara, así que la tengo que cuidar muchísimo. Esta de acá se supone que es para la noche, pero yo me lo pongo cuando sea. Y específicamente me lo pongo antes de maquillarme, me maquillo y después ya me lo quito y me pongo el lipstick encima. Lo que más he dicho a mis amigas y a mis amigos es que se rodeen de personas que les traigan y que aporten a su vida, que los llenen de esperanza, de motivación. Yo creo que cuando estás alrededor de personas que no te motivan, no haces nada. Y cuando estás al lado de, no sé, mi hermana que hace mucho ejercicio, mi hermano que siempre está componiendo, mi mamá que siempre está trabajando, o sea, cada cosa así, siento que me impulsa a ser una mejor persona, y yo creo que esa es una experiencia de vida que a mis 17 años he aprendido, es rodearte de personas que te aportan y no te quitan. Si yo pudiera así salir a cantar de plano, lipstick rojo, skincare perfecto y rímel, yo saldría, pero pues también está padre maquillarte mucho para cuando sales a cantar. Yo creo que hoy voy a hacer un look más natural, más como que me hago en mis día a día, así, no sé, a lo mejor tengo unas juntas en Zoom o voy a ir por un té con una amiga, un café con una amiga. Vamos a empezar con bloqueador y primer, y yo compré uno que tiene los dos, que eso es algo súper importante porque primero el bloqueador te ayuda y te salva la vida, o sea, porque no tienes manchitas, te cuida la piel. Yo uso que tiene SPF 35, que está muy bueno y me ayuda también a mis poritos de acá, y así que voy a tratar de enfocar el producto justo en mis cachetitos. Voy a empezar con una base. La verdad no me pongo mucha, solo que sí vaya a cantar o algo así, porque tienes que poner mucha porque vas a estar sudando y no sé, se ve feo si no. Este es uno súper light y lo hago con mis manos. No sé por qué. Antes era fanática de las brochas para hacerme mi foundation, pero ahorita agarro una esponjita al final para ver como que todo quede perfecto. Quiero ver que se vea básicamente como mi piel, pero mejor. O sea, muy natural. Mi secreto para una vida exitosa es hacer todo con la mejor energía. Siento que la energía es una de las cosas más importantes que nosotros tenemos como humanos. El mandar buena energía, el aceptar buena energía, el atraer buena energía. Así que todo hacerlo con ganas, todo hacerlo siendo una buena persona. Y es que también yo creo que la honestidad es una de las cosas que más te puede ayudar, especialmente en la industria en la que estoy. O sea, el ser honesta con tu producto, el ser honesta con quién eres. Nadie te puede cachar en una mentira si siempre eres tú. Desde chiquita he tenido como cejas muy claritas. No sé cómo explicarlo. O sea, como que mis cejas nunca me han encantado, en el sentido de que siempre veo como diferentes artistas y así con las cejas súper marcadas y cosas así. La verdad nunca las he tenido así. Hace como 1 año y medio fue como súper tendencia a tener las cejas enormes y yo me las pintaba demasiado, la verdad. Y ahora pues aprendí a no hacer eso. Y también un truco que pueden hacer es que yo voy a que me pinten la ceja. Así que los pelitos que ya tengo me los pintan y ya es un poco más fácil de marcar donde te gusta. Y así que ahorita solo estoy donde no tengo pelitos o algo así, nada más lo estoy definiendo un poquito. Ángela Aguilar es cantante, es mujer empresaria, es no sé, o sea, es como muy artista. Pero ¿cómo es Ángela? Ponle Ángela Álvarez, o sea, el apellido de mi mamá. ¿Cómo es Ángela Álvarez? Pues soy una niña que le gusta mucho la música, que
le encanta leer, que llora con películas de tristeza y llora con películas animadas. O sea, yo soy súper llorona, la verdad, tengo los sentimientos siempre a 100 y yo creo que es algo que me caracteriza, como que siento que estoy muy conectada con la gente que yo amo y es una niña que le encanta estar en familia. Vamos a ponerme gel en las cejas. Parte importantísima, el corrector. Me encanta el corrector, siento que es una de las cosas más importantes que existe en el maquillaje. Y pues solo me lo pongo en las partes que quiero, pues, corregir. Me lo pongo más que nada como que tratando de levantar la cara. Si tengo un granito también me pongo un poquitito aquí. Y ya. Y luego con el contour se va a ver padrísimo. Ahora vamos a poner una esponjita. Tiene que estar como más o menos mojada. No mojada, pero tiene que estar húmeda. Así que cuando está húmeda ya como que reparte bien el maquillaje. Y hace que se vea muy bonito. El corrector me lo trato de poner un poquitito en la nariz también. Eso ayuda a que se vea como una nariz más definida y ayuda también a cuando te pones polvo y así que se vea como que has hecho mucho contour aunque no lo has hecho. Eso también es padre. Mi momento favorito del día es cuando como, porque me gusta comer mucho, así que la comida, el desayuno y la cena me encantan. En el sentido de, no sé, de salir o algo así, pues la noche, porque siempre canto en la noche, así que me gusta cualquier hora que ya tenga un concierto y un show, porque la verdad extraño mucho cantar enfrente del público, extraño mucho cantar enfrente de mis amigos y pues, ojalá que se pueda hacer muy pronto. Ahora me voy a hacer un poco de contour. Voy a hacer poquito. Me gustan los contours de crema porque siento que son un poco más fáciles de difuminar, de que se vea un poco más natural. Y me lo pongo también un poquito en la nariz. Parezco como, ahorita con el contour así, parezco como Handsome Squidward. No, pero se va a ver bien, no se preocupen. Esta es la primera brocha que vamos a usar hoy. Musicalmente, obviamente admiro a mi familia, admiro a Alejandro Sanz, a Joaquín Sabina, admiro muchísimo a Lady Gaga, admiro mucho a Elton John, John Mayer, John Legend. Y también si me preguntan, Ángela, ¿cuál es tu canción favorita? ¿Cuál es tu álbum favorito? No te podría decir, o sea, te podría decir, o sea, lo que sea de Roger Waters, pero también te podría decir, me encantan los Beatles, me encanta Steve Perry, que es parte de Journey, así que no te pudiera decir la verdad. Wow, hay un cambio. Ahorita voy a ponerme rubor, básicamente acá arriba. Antes me lo ponía aquí, porque cuando sonreía sentía que se veía bonito, pero ahora me gusta ponérmelo un poco más arriba porque siento que me veo como que toda mi cara le hace así. Y eso es lo que quiero. Esta marca es de Selena Gómez, otra persona que yo admiro muchísimo. Me gusta muchísimo lo que significa su marca, lo que está tratando de hacer. Pues está súper padre ser mujer y apoyar a otras mujeres en esta industria que pues todos necesitamos un poco de apoyo, la verdad. Ahora voy a agarrar el mismo corrector que agarré para pues, mis ojeras y así. Me lo voy a poner un poquito en el dedo y me lo voy a poner como base para mis sombras. ¿Qué me voy a poner ahorita? Voy a ahorita hacer mis sombras. La verdad nunca he sido una persona que se vuelve loca con las sombras. No me he puesto como verde ni morado ni nada así. Así que me gusta una paleta muy neutral que me ayude a nada más enseñar un poco mis ojos. Son un poco almendrados, así que me gusta enfocarme en eso. Esta es la paleta que voy a usar
Básicamente son colores súper neutrales y tienen un poco de pues tonos como morados y así, y eso te ayuda muchísimo si tienes ojos cafés a que se vean un poco más miel, que se vean un poco más claritos. Voy a agarrar un tono como café y lo voy a poner todo, o sea, como por donde están mis pestañas, ahí le voy a echar muchísimo, porque básicamente lo que sirve como para que se vean más largas las pestañas y también se ve un poco coqueto. Eso es lo que queremos, que se vea un poco coqueto. ¡Ay, me encanta! ¡Vamos bien! Es que hay días que me sale el maquillaje terrible, pero luego hay días que me sale muy bonito. Así que yo creo que hoy es uno de esos días donde nos sale bien el maquillaje. Y pues bueno, solo en la esquina para que se vea también un poquito más coqueto vamos a ponernos un poco de morado, como morado oscuro, solo para que sea un poco más delineado el ojo sin ponernos delineador. Vamos a enchinar las pestañas. Yo una vez vi un meme donde una persona se enchinaba las pestañas y se le quedaban todas las pestañas así en la maquinita esta. 3 semanas después me quedé sin enchinarme las pestañas porque pensé que eso me iba a pasar a mí. Gracias a Dios no nos ha pasado eso y creo que solo fue un meme. Uso 2 rímeles porque este me ayuda a que sean más largas y este me ayuda para que sean un poco más gruesas. Y este ni siquiera uso un espejo, o sea, como que ya me aprendí mi ojo muy bien. Wow, vean mis pestañas. Ahora ya nos vamos a poner el otro rímel. Me saqué un poco y ya. Se ve como tuco. Y ese está súper padre porque te las hace súper largas y bonitas. Y parece que traes falsas aunque no traigas falsas. Y ahora poquitito abajo. Casi no me pongo nada abajo porque tengo las pestañas muy largas de abajo y muy oscuras, así que parece que ya traigo. Después aplico mi polvo en las zonas donde no me quiero ver luminosa. Así que normalmente en la zona T es muy importante ponerte un poco de polvo. Y ahora nos vamos a quitar esta mascarilla de labios y nos vamos a poner lipstick. De por sí ya tengo los labios como muy rosas, así que trato de no usar tonos tan rosas. Uso tonos un poco más oscuros que mis labios naturales. Así que voy a usar este lipstick. Y solo me lo delineo de arriba poquito y de abajo poquito y luego con los dedos lo difumino. Y ya para terminar, aunque con mascarillas no se ve, pero cuando estás, no sé, en la casa o cuando ya estés en un restaurante y así, si te puedes quitar la mascarilla, me encanta te lo juro que es uno de mis productos favoritos del mundo. Es un Lip Glow Oil y me gusta porque no está pegajoso. Pues bueno, nos ponemos hace que se me vean muy grandes los labios. Voy a ponerme un poco de este spray para terminar. Y rápido, antes de que se seque, agarro esta cosa y me lo toco un poquito para que no quedemos tan con puntitos o algo así. Creo que ya estamos. Ok, pues amigos, muchísimas gracias por ver este Vogue Beauty Secrets. Espero que les haya gustado, espero que se hayan inspirado, que les haya, no sé, como que les haya motivado a usar su belleza única que tienen, no tratar de parecerse a los demás, el ser ustedes, ser únicos porque son increíbles. Y pues no se pierdan más Vogue Beauty Secrets porque sé que les va a encantar, así que suscríbanse.